Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Mil gracias por darle play a uno más de mis videos que, como saben, siempre en mi canal verifico las notas porque, aunque ustedes no lo crean, en México sigue habiendo periodismo serio, periodismo que hace investigación, periodismo que sigue llevando cuestiones así al pie de la letra y además le da seguimiento a tantas cosas que por supuesto son muy importantes que las tengamos en la mente, que precisamente fueron tantas cosas como estas y tantas que he mostrado en tantos de mis videos, para que precisamente recordemos y abramos los ojos ante las situaciones que nos ha traído estos gobiernos prianistas, que realmente han sido sumamente arbitrarias, que las dependencias no han servido, estos políticos únicamente se encaramaron en esas posiciones para hacerse millonarios, y esta no es la excepción. Entre 2013 y 2017, el salario neto de los 7 indispensables de Peña Nieto tuvo un alza promedio de 11%. 7 secretarios cobraron con Peña Nieto fortunas que un mexicano normal acariciaría en más de 100 años. Así de grave, y esta es otra cara que muestra la grave desigualdad que han traído estos gobiernos. En el sexenio de Peña Nieto, 7 funcionarios con papeles centrales de la administración federal ocuparon una, incluso 2 dependencias. Estos funcionarios recibieron un salario promedio anual de 2.4 millones de pesos, un monto de 94 veces mayor al promedio del salario mínimo de un trabajador en los últimos 6 años. Sus sueldos, además de los ingresos adicionales autorizados por ley, permitieron, para que vean, ese es otro ejemplo de que manejaron las leyes a su antojo, permitieron a políticos como Luis Videgaray, Caso, Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza, Miguel Ángel Osorio, amasar peculios que casi ningún mexicano puede obtener. Peculios es lo mismo a fortunas. Casas de millones de pesos, flotillas de autos, obras de arte, posesiones cuyo valor en conjunto requeriría de siglos de trabajo para un ciudadano con un salario mínimo, con una realidad para estos personajes luego de 6 años al lado de Peña Nieto. 7 funcionarios públicos que fueron secretarios de Estado en la actual administración federal vieron su fortuna aumentar en los casi 6 años que estuvieron en el gobierno peña nietista, en que la brecha de desigualdad nacional apenas menguó. El contraste ratifica las palabras con las que Peña Nieto inauguró el sexenio. Somos una nación que cree en 2 velocidades. Hay un México de progreso y desarrollo, pero hay otro también que vive en el atraso y la pobreza, únicamente asomando que usan las cíniques una vez más para apuntar con las palabras adecuadas lo que deben de decir, pero en los hechos nos siguieron demostrando que para nada les interesamos, únicamente nos utilizan para cobrarnos todo y ellos precisamente acrecentar sus arcas, además de que los titulares de las dependencias jamás se hicieron responsables de que cada uno de sus rubros las cosas funcionaran mucho mejor, porque si hay algo que también estamos seguros, todos y todas, es que le aplicaron freno a tantas cosas y que manejaron las cosas, las torcieron, precisamente para continuar dándose ellos estas grandes fortunas en sueldos y precisamente olvidar cada vez más al pueblo mexicano. Gerardo Ruiz Esparza, Ildefonso Guajardo, Jesús Alfonso Navarrete, Luis Videgaray Caso, Pedro Joaquín Caldwell, el de Pemex, y Rosario Robles Berlanga comenzaron y concluirán este sexenio al frente de la Secretaría de Estado. A ellos se le suma Miguel Ángel Osorio Chong, el que fuera secretario de Gobernación, que es lo mismo de ser vicepresidente en México, y que además ahora se dedica a ser senador en la nueva legislatura que entró el 30 de agosto, quien, a pesar de abandonar el gabinete presidencial en enero de este año para ocupar un curul en el Senado de la República, fue un alfil indispensable durante casi toda la presente administración, durante la presidencia de Peña Nieto. Esta cantidad es 94 veces mayor al promedio del salario mínimo anual, 25,107 pesos,
durante el periodo, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o bien es 41 veces mayor al ingreso del bienestar, 57,120 pesos anuales, que los mexicanos deberíamos de tener, según el estudio Pobreza Persistente en México, Mercados Laborales con Bajos Salarios 2018 de la Universidad Iberoamericana, una universidad fifí. Fíjense cómo también hay personas en esas clases sociales que sí tienen conciencia, que sí tienen un espíritu, ¿no? Y por supuesto que eso también hay que apuntarlo, no todas las personas, hay que generalizar. Además de su salario por cargo público, los funcionarios pueden tener ingresos adicionales como el producto de desempleo de varios empleos públicos y del ejercicio de labores del tipo técnico calificado o por especialización en su función. Como parte de su servicio profesional por honorarios, refieren el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y la norma para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios y el modelo del contrato. De igual forma, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, habría ganado poco más de 2.8 millones de pesos por servicios profesionales. Estos son extras, además de 13.8 millones que generó por desempeñar su cargo entre 2013 y 2018, y Miguel Ángel Osorio Chong había ganado 355,000 pesos en 2013, adicionales a los 13.1 millones de pesos que obtuvo por cargo entre 2013 y 2017. En estos casos, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que además nos subió el costo de la red carretera en 17%, que eso hace que continúe la bola de nieve, crezca, para que siga aumentándonos la inflación y el precio a los productos, ¿no? El ex encargado de la Secretaría de Hacienda, además, y Crédito Público, y actual secretario de Relaciones Exteriores, así como Rosario Robles, ex encargada de Sedesol y actual titular de Sedatu, no hubo declaración de ingresos adicionales, además por honorarios. Esto también es un saqueo porque se deben de declarar. Sin embargo, en 2015, Guajardo Villarreal reportó ingresos por actividad financiera y otros por un monto de 796,000.3 pesos entre 2015 y 2017. Videgaray Caso declaró ingresos de 194,000 pesos por actividad financiera. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica e Informática, INEGI, en México solo 4.9 millones de personas, 4% de la población adulta, gana más de 5 salarios mínimos. 4%, que son 159,000 pesos anuales, y según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en nuestro país hay 73.6 millones de personas, 60.2% de la población que ganan o ganamos menos de 5 salarios mínimos. El grueso de la población es que 52% de la población en México ganamos a lo mucho 3 salarios mínimos. Si ya te fue bien, esa es otra cuestión que ha manejado de manera arbitraria. Se van los gobernadores además, pero dejan millones sin aclarar. Otro caso más de la arbitrariedad, de esta corrupción e impunidad que han manejado estos gobiernos prianistas en nuestro México. 6 de los 9 estados que cambiarán de gobierno este año dejarán pendientes por aclarar más de 3,693 millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación. Los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz tienen dos cosas en común: cambiarán la estafeta en el gobierno este año, pero también dejan un cúmulo de irregularidades para aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación. Estos 6 estados que estrenan administración este año acumulan más de 3,693 millones de pesos en recursos que deben comprobar o reintegrar al erario, que de acuerdo con las observaciones contenidas en el segundo informe de fiscalización de la cuenta pública 2017. El organismo también detectó que los 32 estados del país
no ha comprobado el destino de 7,852 millones de pesos, lo que sumado a las observaciones de la primera entrega de la ASF resulta un monto de 11,526 millones de pesos por recuperar. El Estado de México, que cambió administración en el 2017, está a la cabeza de las irregularidades. Yucatán y Morelos son los que menos pendientes tienen por aclarar a la auditoría. Aquí los detalles de los estados, rápidamente. ¿Quién gobernaba? Erubiel Ávila, y después llegó Alfredo de Mazo, por medio de fraude. Debería de estar Delfina Gómez de Morena, siendo gobernadora del Estado de México. Monto por recuperar 2,400.7 millones de pesos. ¿Qué pasó con el dinero? En ese estado se cambió la estafeta, coincidió con el año de la revisión, donde se detectaron daños en diversos fondos federales, entre los que está el programa Escuelas al 100, del que se detectaron, no se comprobó el destino de 765 millones de pesos, un tache más, ¿no?, a su larga lista de saqueos. Otras irregularidades detectadas por transferencias no comprobadas a organismos autónomos, de servicios de salud estatales o de municipios por conceptos de apoyos. El Estado tampoco comprobó el ejercicio ni reintegró la federación de los recursos que estaban destinados a la infraestructura educativa, lo que generó un posible daño de 379 millones de pesos. Puebla, entre aviadores y obras sin justificar, además el huachicoleo, el robo a los ductos de petróleo y gasolina, que además aquí no lo dicen, pero hay que volverlo a traer a colación. ¿Quién gobernaba? Antonio Gali del PAN. Monto por recuperar 1,149.9 millones de pesos. ¿Qué pasó con ese dinero? Pagos de lo personal no autorizado, localizado, obras no justificadas con recursos devengados por parte de las irregularidades detectadas en el manejo de recursos de Fondo de Fortalecimiento Financiero. Perdón. Y que dejaron un posible daño de 920.6 millones de pesos, además de incumplimientos en materia de transparencia. Por otro lado, la auditoría detectó que el gobierno no ejerció, pero tampoco reintegró a la federación recursos por 165.4 millones de pesos que debían destinarse en obras de infraestructura educativa. Ciudad de México, fallan delegaciones, futuramente se van a llamar alcaldías, en comprobación. ¿Quién gobernaba? Miguel Ángel Mancera, del PRD. Monto por recuperar 603.1 millones de pesos. ¿Qué pasó con el dinero? Las irregularidades se detectaron en el manejo de al menos 4 fondos federales, pero se concentraron en las delegaciones Iztapalapa y Gustavo Amadero, entonces gobernadas por Mancera, del PRD. En el caso de Iztapalapa es posible el daño al erario es de 324 millones de pesos, dado que no se entregó documentación para comprobar pagos por concepto de alumbrado público, servicios de asistencia ni arrendamiento de pipas. En Gustavo Amadero, las autoridades no comprobaron con documentos en que se gastaron 269.8 millones de pesos destinados al servicio de vigilancia suministro de energía eléctrica. Veracruz, en proceso de solventación. ¿Quién gobernaba? Miguel Ángel Yunes, el actual gobernador. Monto por recuperar 426.1 millones de pesos. ¿Qué pasó con el dinero? Entre las anomalías detectadas en el primer año de gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares estaba a la aplicación de recursos a las obras no contempladas en los objetivos de fondos destinados a tareas de seguridad o de infraestructura para la educación. En algunos casos se detectaron pagos por obra no ejecutada, cuyo volumen no correspondía al contrato a través del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz. De las observaciones realizadas, la ASF señala a sus dictámenes que algunas ya están en proceso de solventación. Por otro lado, el organismo también puso ojo en el municipio de Veracruz, donde se determinó un posible daño de 134.3 millones de pesos derivado de retenciones en el concepto de suministro de agua que no habrían sido entregadas a la Comisión Nacional del Agua, o CONAGUA.
Guanajuato, gasto a desatiempo y sin comprobar quién gobernaba, Miguel Márquez del PAN, monto por recuperar 413.1 millones de pesos. Las principales anomalías son el manejo de 3 fondos federales. El primero es el Fondo de Infraestructura Social, donde se determinó un posible daño de 84.2 millones de pesos por la ejecución a destiempo de los recursos, así como el depósito a las cuentas distintas y falta de documentación comprobatoria de 18 a 35 obras públicas. Una situación similar se presentó en el uso de recursos destinados al fortalecimiento financiero del Estado, donde el posible daño al erario es de 173 millones de pesos, mientras que el Fondo de Aportaciones Múltiples no comprobó el gasto de 148.4 millones de pesos, supuestamente destinados a la infraestructura educativa. Chiapas, también los municipios, ¿quién gobierna? Porque sigue gobernando ahí Manuel Velasco del Verde Ecologista. Monto por recuperar 313.1 millones de pesos. ¿Qué pasó con el dinero? Al igual que el caso anterior, las anomalías mayores se detectaron en el manejo de recursos por parte de los municipios de Chamula y Oshuk. En el caso del primero se detectó un probable daño de 78.6 millones de pesos que utilizaron para la adquisición de material de construcción, bloc, varilla, cemento, el cual fue entregado directamente a los beneficiarios sin comprobar su utilización en tareas de rehabilitación. En Oshuk no se comprobó el destino de 201.2 millones de pesos de un fondo federal destinado al financiamiento de obras y acciones en beneficio de la población en pobreza extrema. Jalisco, ni gastado ni devuelto. Aristóteles Sandoval del PRI es el gobernador. Recuperar 308 millones de pesos. ¿Qué pasó con el dinero? El gobierno de Jalisco no gastó tampoco y ni devolvió a la federación 108 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples que recibió en el 2017. De acuerdo con el dictamen de la auditoría, esos recursos iban destinados a infraestructura educativa, entre otros rubros. Otras irregularidades detectadas son el manejo del Fondo de Fortalecimiento Financiero, incluido dentro del ramo 23, donde la ASF determinó un posible daño al erario de 156.4 millones de pesos por pago de obras no ejecutadas o en exceso, así como falta de comprobación de transferencias de recursos. Esto se sigue anotando a todos esos taches de estos muy malos manejos, de estos muy malos gobiernos, que además de su manera muy arbitraria de ser, por supuesto, tenemos que pasar a esta nota. A semanas de que concluya el gobierno de Peña Nieto, le regala concesiones a Televisa y TV Azteca, que por supuesto tienen noticiarios en los cuales sabemos que existen uno de los reporteros, ¿no? Pseudoperiodistas que realmente han funcionado de manera chayotera para desinformar, para no informar realmente lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y en un país verdaderamente democrático, el auténtico periodismo, además de que tiene un soporte de una verdadera y fiel investigación, además en un país verdaderamente democrático, ningún periodista puede andar manejando y manipulando las cosas a su antojo, así como también se le han pasado en semanas recientes, desde la consulta con el hecho de la cancelación, en Texcoco, y que los medios se han desgastado, se han exprimido el coco, estos medios chayoteros, periodistas chayoteros, para ver qué tipo de notas se escriben o para ver qué tipo de notas dicen en frente de las cámaras de televisión. Y lo más triste es que muchas mexicanas y muchos mexicanos se lo creen. No pueden descubrir la manipulación tan profunda que han existido en estas televisoras, y aquí hay que unir a Imagen Televisión, que también ha fungido como ese tipo de cuestiones, así como Milenio TV, en el cual tenemos que recordar a este personajito, Carlos Marín, que al momento que Andrés Manuel López Obrador fue a hacer su entrevista a este grupo televisivo, Carlos Marín se mostró de una manera sumamente agresiva, sumamente lépera, con realmente demostrando que no tiene ni valores ni principios,
Y hay algo más que les voy a leer, que eso es muy importante para que todas y todos estén enterados también de dónde desciende esta ceguera de todas estas personas que tanto daño le han hecho al país. Pero en fin, a semanas de que concluya este gobierno, lo que es a todas luces un regalo o un pago de Peña Nieto, porque además la corrupción y la impunidad así también se hicieron, pagarse favores con favores, estar escondiendo tanta información o manipularla, que es lo que ha servido para que mucha gente en México además, y son profesionistas, no son personas así que únicamente tengan preparatoria o tengan secundaria, son profesionistas que se van jalados, hipnotizados a creer tanta serie de informaciones y además que ven tantos programas que realmente atontan, y también eso es a lo que se han dedicado estas televisoras, ¿no? Entonces el pago por parte de Peña Nieto a favor de Emilio Azcarra Gallán y Ricardo Salinas, dueños de las dos televisoras más grandes del país, así se lee la concesión por canales de televisión abierta que amplió el actual gobierno priista por 20 años más. Esta es una nota de hoy, amigos, amigas, 3 de noviembre del 2018. Es inexplicable que a semanas de que entre el nuevo gobierno de López Obrador, Peña Nieto se adelante una vez más, así como pasó con lo del Tratado de Libre Comercio, y sin motivo alguno amplíe la concesión a las monopólicas televisoras. Las audiencias de Televisa, de Emilio Azcarra Gallán, y de TV Azteca de Ricardo Salinas podrían acceder a sus canales de televisión abierta hasta el 2041, gracias a que el regulador aprobó prórrogas de las concesiones de ambas empresas. A un mes de que concluya la actual administración federal, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, se adelantó al cambio del gobierno y renovó por 20 años las concesiones de las televisoras, que llegan a 93.2 del total de viviendas en México, de acuerdo con cifras del INEGI. Los canales que seguirían al aire tras las prórrogas son el Canal 2, el Canal 5, el Canal 9, Foro TV y varias señales locales en el caso de Televisa y Azteca 1, Azteca 7 y ADN 40 para TV Azteca. A ver, ¿qué es el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Con la reforma en telecomunicaciones, en lo específico al contenido del artículo 28 constitucional, que hay que reiterarlo, han manejado los artículos de la Constitución a su antojo, los han violado miles de veces y les han hecho caso omiso en todas las veces que han querido los gobiernos prianistas y quienes dependen y están juntos pegados con ellos en el número de ocasiones. Se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonios propios independientes en sus decisiones y fundamentos, que tiene por objeto desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, teniendo a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, que por supuesto le hemos visto que así no lo tienen, eso no lo muestran los hechos. Aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, o sea, todo lo que transmiten las estaciones de radio, las redes y la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales. También será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que estos sectores el instituto ejercerá en forma exclusiva las facultades que la ley establezca para la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Cuáles son las facultades? Regular de forma asimétrica de los participantes en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y a la libre concurrencia. ¿Cuántos años ha estado Televisa y después llegó TV Azteca, así casi con codazos, para estar monopolizando todo lo que vemos en radio y televisión, y que además su programación es realmente pobre? Ya no hay programas culturales, ya no hay programas que nos muestren qué es lo que sucede en otros países, ya no hay programas que den concientización a la ciudadanía, únicamente programas que atontan, y los noticieros, hay que reiterarlo, únicamente manipulando o escondiendo información, y donde tantos de esos pseudoperiodistas chayoteros han estado recibiendo fortunas también millonarias. Eso porque no se ha apuntado aquí la IFT para precisamente que no permitan ese tipo de televisión.
Bueno, imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación o que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado, a una zona de cobertura geográfica, otorgar, revocar y autorizar cesiones o cambios del control accionario, titularidad o operación de sociedades relacionadas, fijar el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así por la autorización de servicios vinculados a estas, previa opinión de la autoridad hacendiaria. Entonces, ¿dónde está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una vez más en este tipo de decisión que tomó Peña Nieto, de regalar estas concesiones? ¿Dónde está la Secretaría de Hacienda? ¿Qué opinan ustedes, amigos, amigas, señoras y señores? Porque además, pues también dentro de desde el 2015, la TV abierta ha estado agonizando, Televisa y TV Azteca, que eso también es una señal muy buena, de que hay muchas mexicanas y muchos mexicanos que realmente entendemos que lo que nos han estado dando es basura. Nos han estado dando además mentiras, así como manipulación en los noticieros, y que por supuesto le han servido como arma a estos gobiernos peronistas para precisamente tratar de controlar y sistematizar a gran parte de la población. Entonces yo cuando me enteré esto en el 2015, francamente a mí me dio mucho gusto y dije, México está despertando, ¿no? La televisión abierta en México tiene números rojos a las dos empresas que dominan el mercado, Televisa y TV Azteca. Las cifras de ambas al término del segundo trimestre de 2015 no son positivas, afectadas por menores ventas de publicidad, por deuda y rentabilidad. Sus pérdidas son millonarias y ayer se hicieron notar en sus reportes trimestrales en la Bolsa Mexicana de Valores. Tras la aprobación de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, se anunció que serían licitadas 2 nuevas cadenas de televisión abierta que en una teoría abonarían a una mejor competencia en un mercado en que las dos grandes empresas poseen el 94% de las estaciones concesionadas y acaparan el 99% de los ingresos de publicidad, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia en este país. Y pues que además lo estamos viendo, ¿no? Tantos programas que hacen en estas televisoras, nada más también se ocupan para vanagloriar a las personas clasistas, ¿no? Así los muestran, así se visten, así hablan, pero los contenidos realmente además son realmente muy pobres. No es posible que la televisión en México, porque inclusive en la televisión de paga también existen ese tipo de programas, nos puedan estar dando realmente programas que nunca abocan a llevar una mayor inteligencia, un mejor patrón en cuanto estén dándose de los servicios, porque eso es un servicio lo que hacen en la televisión. Muchas de esas personas sí ganan muy bien porque son medios donde entra mucho dinero, sobre todo en base a la publicidad. E inclusive me voy a ir más para allá. Los comerciales que tenemos en México, como los elaboran, realmente hay muchos que dejan mucho que desear, están hechos así como si fuera hecho para personas bien babas, ¿no? Y eso a mí me ofende la inteligencia, me ofende mucho la inteligencia que así en tantos programas, así como en anuncios, hayan seguido haciendo eso. Entonces, miren, les voy a leer algo muy rápido antes de terminar con el video, amigos y amigas. Algo que nunca hablamos debido a que no se sabe es precisamente lo que piensan o el dolor que pasan muchas personas. Es gracioso que puedes vivir con alguien, verlo a diario, observar todas las señales de un gran sufrimiento personal y aún así no saber nada sobre el dolor de esa persona. Es ahora que puedo ver las razones verdaderas de esa especie de ceguera. Nadie puede conocer el dolor mudo de otra persona hasta que conoce el suyo propio. Solo a través de este grado de verdadero conocimiento del ser se puede develar el secreto de la verdadera compasión. Supongo que es posible, a pesar de haber adquirido esa comprensión superior, o se pueda adquirir,
que nada hubiera cambiado entre dos personas, por lo menos en lo que se refiere a cómo se presentan las cosas en una relación entre padre y un hijo, entre la madre y una hija, entre la hija y el padre, etcétera, incluyendo entre amigos o conocidos, incluyendo entre compatriotas, ¿no? Mientras están sentados tranquilamente del uno al otro, pero siempre se está bastante seguro de que muchas horas que se pasan juntos siempre se van a enriquecer profundamente si se tiene la mutua conciencia de la pobreza compartida, de los dolores, sufrimientos, preocupaciones que se están pasando, unidos por el dolor, que eso siempre permanece callado. Aquí es donde entra un ingrediente que ha sido un ingrediente muy negativo, que es la indiferencia. Cuando estemos con alguien, siempre valoren ese tiempo, enriquezcanlo, platiquen, entiendan, porque aquí la indiferencia, lo contrario a la indiferencia es la empatía. De una manera extrañamente paradójica, conocer la propia pobreza espiritual permite ver y conocer el mismo dolor en todos los demás y valorarlos todavía más por ello. Pero un hecho todavía más paradójico es el siguiente: nunca es demasiado tarde para despertar aquello que es verdad y observar cómo cambian todas las cosas presentes, futuras y pasadas, que por supuesto aquí también entra a colación la situación de que hayamos elegido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cuarta transformación, que precisamente va a traer ese beneficio para todas y todos los mexicanos, pese a que ellos muchos estén absorbidos, hipnotizados, manipulados por tantos malos programas en televisión, por tantos muy mala desinformación que hay en tantos noticieros, en esas televisoras y en otras, y que precisamente por lo mismo hay que seguir recordando lo que realmente nos hicieron estos gobiernos, apuntando de estos secretarios que cobran cantidades realmente industriales, y que inclusive el secretario de la Secretaría de los Salarios Mínimos, el señorito, gana 176,000 pesos mensuales. Entonces no es posible que exista tanta arbitrariedad y que además ellos se conduzcan con esa muy grave falta de espiritualidad y de empatía para lo que llegaron en la política. No se llega únicamente para hacerte rico, y mucho menos ilícitamente, sino para proveer de progreso y bienestar a un país. Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Mil gracias realmente siempre por sus likes, por sus suscripciones y por sus comentarios. Realmente agradecido que así lo hagan. Gracias a ustedes. Por eso mismo también las televisoras, las redes sociales hemos crecido, que es donde ustedes están encontrando realmente información honesta, basada en buena investigación, en buena información, porque esa también es parte de demostrar cariño y preocupación por ustedes y por su país, estando bien informados. Que estén muy bien. Por aquí nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. No